Bueno, como cada semana tenemos el gusto de recibir en el estudio de Milet Noticias Baja California Sur a Juan Pablo Peña, quien es el coordinador estatal de salud mental. Y pues bueno, la presencia importante de Juan Pablo porque nos da estas recomendaciones importantes en la salud mental, que es algo muy importante ahora en nuestros días. Juan Pablo, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Germán? Buenos tardes, perdón. Buenas tardes, sí. Un gusto saludarte y aquí estamos como cada semana, pues compartiendo, ¿no? la información que se da en el área de la salud mental, ¿no? Tan importante para la población, ¿no? Tener conocimiento. Tenía un maestro que decía que el conocimiento es poder, ¿no? No de jerarquía, sino de posibilidades, ¿no? De posibilidades, exactamente. Oye, Juan Pablo, pues el día de hoy nos traes un tema importante que hemos nosotros a lo mejor dejado pasar por no saber exactamente de qué se trata. Los trastornos psicosomáticos. Se escuchan en la televisión este tipo de trastornos, pero a ciencia cierta no. ¿Cómo los detectamos y qué son? Mira, estos trastornos no son tan sencillos de detectar, ¿no? De primera mano, en el sentido de que quien los padece pues va a verse agraviado por una serie de síntomas que va a identificar primordialmente por situaciones de índole física. Entonces, una persona con este tipo de trastorno puede ser alguien que presente algunos cuadros, ¿no? en la salud física, como por ejemplo pueden ser frecuentes jaquecas, ¿no? Pueden ser algunas erupciones en la piel, pueden ser trastornos gastrointestinales, pueden ser trastornos respiratorios. Y la característica es, sobre todo una vez que ya se empiezan a estudiar en el área médica, es que cuando se hace la exploración y pues todo el estudio de gabinete, pues no detectan que haya una condición física, ¿no? Clínicamente aparente o detectable. Y no es que la persona no tenga nada, sino que la base de esa condición tiene que ver más con síntomas o algún otro trastorno mental adyacente, ¿no? a esos cuadros que está manifestando. Entonces a veces es difícil para la persona cuando, digamos, tiene una intervención inapropiada, en el sentido de que se hacen los estudios, él presenta, el paciente presenta los síntomas, lo siente los síntomas, pero el médico de pronto le puede decir no tienes nada, ¿no? Y eso lo que genera es que el paciente vaya a buscar otra opinión, y muchas veces antes de llegar al área de atención en la salud mental, lo que hacen estos pacientes, o digamos la ruta de estos pacientes es se empiezan a medicar. Aparte de la automedicación, es como el deambular de opinión en opinión médica, ¿no? Entonces tienen como, digamos, ese recorrido, ¿no? Y la otra es la automedicación, es correcto, ¿no? La automedicación puede ser otro de los factores de riesgo que tienen estos usuarios o estos pacientes. Y pues bueno, sabemos que no es lo primero, es siempre la parte que tiene que ver con la valoración, ¿no? Integral, ¿no? Ya que se es detectado que no hay una aparente causa médica y física médica, hay que derivar obviamente al área de salud mental, ¿no? Eso es importante porque fíjate, yo he escuchado a muchas personas, a veces, no sé, tú me dirás mejor el rango de edad en donde aparecen este tipo de achaques, vamos a decirlo así, son los achaques de la gente, que me duele aquí, que no se me quita el dolor, me salió esto, me siento una bolita, y bueno, ahí está la incomodidad, ¿no? Pero efectivamente se van y se hacen estudios, análisis, radiografías, estudios de sangre, de todo, y salen perfectamente. Me parece que aquí hay una corresponsabilidad de obviamente el médico general que está checando primero el tema clínico y físico con los exámenes médicos de sangre o de lo que fuera, para direccionarlo al área de salud mental, porque ahí es donde se ocasiona todo y es por donde muchas veces se debe de iniciar el solucionar este tipo de problemas, Juan. Es correcto, ¿no? La detección oportuna de estos trastornos que, como te comentaba, no llegan directamente al área de salud mental, sino llegan a la consulta general, ¿no? Digamos, a los centros de salud, a las unidades familiares, ¿no? De atención médica ambulatoria.
y muchas veces el personal médico puede minimizar o invalidar inclusive, ¿no?, los cuadros sintomatológicos que presenta la persona al no tener hallazgos, ¿no?, en las pruebas pues, de gabinete que tienden a realizar, ¿no?, en el área médica, o que solicitan las áreas médicas hacia los laboratorios. Pero lo ideal es también ir capacitando, ¿no?, al personal médico para que estas intervenciones pues prácticamente puedan ser referidas, ¿no? Se direccionan, referidas. Es correcto, oye, sí. Oye, y justamente cuando ya se direcciona al área indicada, que es la de salud mental, ¿te ha tocado obviamente ver estos cambios, estas soluciones de estos achaques de que es que tenía esto, es que justamente me preocupaba algo, tenía un tema en la cabeza que no lo podía solucionar y inmediatamente después se fue el achaque? Sí. ¿Ha ocurrido? Es correcto, sí, nos ha tocado, ¿no?, estar ahí en la parte operativa, ¿no?, en la atención directa de usuarios que, por ejemplo, habían tenido como este recorrido que te comentaba, ¿no?, con muchas pruebas, inclusive, y no es nada más esa parte, ¿no?, decir me duele la cabeza o no puedo respirar, ¿no?, como si fueran los únicamente o exclusivamente los ataques de pánico que sabemos que con mucha frecuencia llevan a los usuarios cuando son sus primeras experiencias a las áreas de urgencia, ¿no?, porque lo asocian a un paro respiratorio o a un paro cardíaco, y van, ¿no?, al área de urgencia, y ya cuando les toman los signos, pues resulta que la cosa no está tan mal y no hay evidencia. Pero hay pacientes que llegan a desarrollar una cognición errónea, es decir, un pensamiento erróneo o una idea errónea, en el sentido de que inclusive pueden asociar, ¿no?, que su malestar está asociado a un cáncer o a otra enfermedad grave. Empieza, ¿no?, la mente a divagar, ¿no? Sí, y lo curioso aquí es que pues obviamente incide tanto en el estado de ánimo de las personas que pues dejan de comer, no duermen bien, tienen mayor dificultad para relacionarse socialmente, y empiezan a tener una serie de déficits en el funcionamiento global. Y ahí hablamos, ¿no?, de que el trastorno pues ya tiene cierta severidad y se va a caracterizar, porque bueno, aquí hablamos, ¿no?, de los síntomas, pero no hablamos de los síntomas que están alrededor. Se va a caracterizar por estos síntomas que tienen que ver con la ansiedad y con algunos síntomas asociados al estado de ánimo, ¿no?, como la pérdida de la motivación, de las actividades que antes eran placenteras, la pérdida de la motivación en general, estos miedos o pensamientos invasivos, ¿no?, que son o tienen esa tendencia recurrente, ¿no?, de que, híjole, empezar a tener esa idea de que mi enfermedad es grave y a lo mejor mis días están contados, ¿no? Y la otra característica es que son personas que empiezan a documentarse, ahora que tenemos el Google, ¿no?, se empiezan a documentar. Y ahí también radica otro factor de riesgo, que lo que empiezan a leer lo empiezan a vivir, ¿no? O sea, empiezan a asociar síntomas, ¿no? O por ejemplo, sucede, ¿no?, que cuando algún conocido o alguna persona cercana tiene algún tipo de padecimiento, empiezan también a introyectar lo que es el término que utilizamos, ¿no? Pues bueno, danos ya se nos viene el tiempo encima, Juan Pablo, sí, pero si nos regalas un contacto para todas aquellas personas que sí efectivamente tienen sus achaques y que probablemente la solución esté en la salud mental, ¿a dónde pueden llamar, a dónde pueden acudir? Claro que sí, mira, pues los números que tenemos de nuestras unidades son el 612-12, 114-44 y el 612-12, 4659, ¿no? Estos son los números que tenemos de nuestras unidades de atención. 612-12-246-59. Así es correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dime. No, perdón. Y el 612-12-114-44, ¿no? Serían los números con los que contamos. 114-44. Sí. Así es. Pues estaremos la semana que entra saludándonos de nueva cuenta con otro tema igual de interesante. Te agradezco mucho el haber estado con nosotros esta semana aquí en Milet Noticias. Un placer y buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes y buenas tardes también para usted que nos acompañó en estos 60 minutos. Recuerde que las entrevistas de este espacio las va a poder usted encontrar en Germán Medrano Nacionales de YouTube en nuestra área de podcast. Gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.